Bien. Quería ver si me reconocía el Zoom. Sí, las diapositivas. Bien, estamos en el paso 4. Planear la distribución de acuerdo al proceso, la maquinaria y la circulación. Acá lo que tenemos que ver, en definitiva, es el tiempos, ver las máquinas que tenemos, los equipos con los que se cuenta, y analizar la afinidad de los sectores para determinar su cercanía. Y esto es lo que hablaba o lo que mostraba, reflejaba el diagrama triangular que ustedes vieron en una de las últimas filminas. Si la compartimos acá, que es este. Este es un diagrama de afinidad, o un diagrama de interrelaciones, también llamado, en donde acá es, a ver, para que logren una semejanza, no es lo mismo claramente, pero para que logren una semejanza, ¿se acuerdan de la matriz impactos cruzados? En donde ustedes medían una variable con otra en cuanto a su influencia y su dependencia. Bueno, acá, por eso digo, no es nada que ver, pero para que tengan una idea, se arma de manera de los mismos sectores, estos son sectores, ven que se colocan los sectores en forma vertical y claramente el mismo sector con el mismo sector va a estar anulado porque no hay afinidad si no es el mismo sector, pero por ejemplo se mide la proximidad por un lado y la interrelación por el otro. Entonces, recepción, por ejemplo, con pesaje. Ven que se dividen dos triángulos en cada uno de ellos. Bueno, porque el de arriba va a tener la proximidad y el de abajo va a tener la interrelación de un área con otra. Preparar la solución con la recepción, por ejemplo. Y así van haciendo un diagrama de afinidad o de interrelaciones en cuanto a proximidad y cercanía o relación. Y lo que ven ustedes en la tablita de al lado son variables, como por ejemplo lo que ustedes hacían en el peso relativo del método de factores ponderados, o mismo también el diagrama de impactos cruzados, cuando poníamos 0, 1 y 2. Bueno, acá hay más números, ¿no? De 1 a 6. Esta tablita, digamos, se elabora en forma subjetiva en cada planta en sí, para el que va a armar este diagrama, para mostrar y establecer un criterio, ¿no? Una justificación. Pero este diagrama a mí me da la pauta de conocer la proximidad de sectores y la interrelación entre ellos. Profe, ¿lo podría marcar en el mouse cuando lo explica los números y las relaciones? Porque me perdí cuando explicó la combinación. Sí, acá, por ejemplo, en recepción. Hay uno que se entiende, aparte de esa desalineación que va ocurriendo lentamente hacia la derecha, que me pone muy nervioso, hay uno mucho mejor en el otro apunte, que se llama Monk. Ah, sí, el libro de Monk. Sí. Lo que pasa porque es que yo cuando vi este gráfico no lo entendí. Ustedes lo tienen igual ahí, sí. No, yo tampoco lo entiendo, profesora, este gráfico. No, este gráfico no, olvídense, pero el libro de Monks. Si quieren lo muestro un minuto. Sí, lo tenemos en la plataforma. Dale, mostralo, a ver. Ahí. Yo lo tengo en otra carpeta y quiero que cuando tenés el Zoom abierto, hay veces que no te reconoce el archivo. Nada que ver con el mío. ¿Quién me va a compartir? Nunca compartí. Yo, pero nunca compartí con el Zoom. Ahí está. Ahí en compartir pantalla en verde, ahí está. Bien, bueno. Ahí tienen un claro ejemplo, olvídense de las diapositivas y tomen esto. Ahí básicamente tenemos los sectores del código de proximidad, que es un código que lo establece que arma este diagrama, o el sector que arma este diagrama, ¿no? Con el código de proximidad, el grado de importancia. Por ejemplo, que montaje y fabricación estén cerca o en un lugar unido más o menos es muy importante. El planeamiento del trabajo con montaje es U. Y U no es tan importante.
Claro, ahí está. Ah, Muchas se ve veces en ahí diagonal, se el va buscando. asistente. Ahora entendí. Claro. Y es Claro. importante, fabricación de planeamiento de trabajo, claramente es importante, con lo cual es I. Planear patrones y planeamiento del trabajo. Absolutamente necesario, por ejemplo. Exacto, ahí. Y bueno, de esa manera voy armando la afinidad de un sector con otro, la interrelación que tiene y el grado de importancia de la cercanía de un sector con otro. ¿Me explico? Y Sí, eso, profe, entonces, Sí, sí, ahora sí, con este perdón. sí. Entonces el I, el último I que aparece casi al final, ¿es la relación entre montaje y cableado? ¿O claro, entendí? Ah, claro, ok. exacto. Y por Eh, ejemplo, la E que está abajo de la I sería fabricación y cableado. fabricación y cableado, exactamente. Ah, ahora entendí. Genial. Exactamente. Entonces, esto es necesario hacer para claramente, o sea, no me da un layout de esto. Es parte de un layout, pero no me da la distribución total, sino que me da las pautas para establecer una distribución. O sea, nosotros estábamos en el paso 4. Bien, ahí está, ahí marca. Muy bien, muy bien. Ahí Sí, marca. genial, Gracias. 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 Ahí marca las relaciones. Claro, por eso se llama interrelación y se arma una especie de triángulo en donde decanta el último con el primero con el último, como vemos acá. Bueno, gracias Héctor. Héctor, está así, Ahora, compartiendo. Ahí sí, sí, comparto, mira. sigo compartiendo, seguimos con los pasos de la secuencia del layout. Entonces, este diagrama de afinidad o de interrelaciones lo vamos a ubicar en el paso 4, que es el hecho de planear la distribución de acuerdo al proceso, y ahí veo qué es más afín, qué sector más afín que otro y qué importancia tiene. Luego tengo que planear la construcción de elementos auxiliares para el logro de una distribución requerida. En cuanto a la eficiencia, o sea, esto también es más de lo mismo en definitiva. En base al punto 4, primero tengo que ver cuál es el proceso que estoy trabajando, de qué tipo de producto. Por ejemplo, si estoy en una automotriz y tengo el sector de pintura, y el sector de pintura lo tengo al lado del comedor, ¿eso estaría correcto? ¿Sería correcto o no? No, No, no no, se no, puede. no. Claramente. O si está cerca de los vestuarios, por ejemplo. Entonces, Claro. ¿eso qué me lo da? ¿Qué me da esa pauta? Bueno, me lo va a dar el diagrama de afinidad. Cuando lo haga y yo el sector pintura y vestuario le haya puesto que es poco importante, que es muy importante que esté lejos. Entonces, si pongo que es muy importante que esté lejos, lo que puedo hacer en el punto, en el 5, acá, es una separación auxiliar si se trabaja con elementos contaminantes. Por ejemplo, si tengo cerca del comedor el sector de pintura, puedo hacer una pared o hacer una separación, o sea, una separación auxiliar para que, no sé, no emane los olores o la parte contaminante del sector de pintura, por ejemplo. O de cerca del vestuario, si estoy trabajando, dependiendo de la producción, con un elemento de absoluto riesgo, que no esté en cercanía de la mayor movilidad que hay en la planta, ¿no? De la parte donde hay gente siempre. Aislar eso del lugar de la planta donde la mayor cantidad de gente siempre transita sin ningún problema. Entonces, eso se refiere al punto 5, planear la construcción de elementos auxiliares para el logro de la distribución requerida, y también se refiere a, por ejemplo, si tengo muchos desechos y yo tengo el depósito, donde tiro los desechos lejos de la planta, tengo que salir al exterior, bueno, se puede construir por ahí dentro un depósito auxiliar en donde se ubiquen los desechos ahí y luego se transporten todos juntos a otro lugar, fuera de la planta.
Eso es parte del planeamiento, y cuando yo tengo un layout del proceso en sí, es lo que debo planificar también para lograr una mejor distribución y siempre teniendo en cuenta el objetivo definitivo de lograr mejorar los costos, los tiempos, la productividad, optimizar los tiempos, etc. Entonces, todo con ese fin es que se hacen todos estos pasos. Una vez que tengo ya la distribución armada, la tengo que comprobar. La compruebo con si cumple los requisitos legales que la municipalidad o el gobierno de la provincia, por ejemplo, me establece. Utilizo sistemas de control, como ven ahí. Todo esto es para corroborar o comprobar la distribución. Una vez que esté todo ok, la ejecuto. Ahora bien, los 6 principios, están rondando acá constantemente. Porque hay un principio que es el de flexibilidad. Y el principio de flexibilidad, precisamente, lo que me dice es que yo pueda, o mi distribución esté conformada de tal manera a que pueda estar sujeta a readecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo encuentro un error, yo ejecuto esta distribución y al tiempo hay una falla, sea en alguno de los pasos, o sea en algunos elementos que estoy utilizando, puedo readecuarla, o puedo corregirla, puedo tomar acciones correctivas. Y esa posibilidad tiene que tener mi layout, que yo pueda tomar acciones correctivas o pueda readecuar mi distribución a, por ejemplo, fabricar otra unidad de producto. Me entra otra línea para fabricar y tengo que readecuar la distribución. Bueno, la distribución que hice al principio debería estar validada y estar corroborada para que se pueda readecuar a la fabricación de un producto más, por ejemplo, o brindar otro servicio. Esto es lo que es un armado de la distribución o del layout. De distribución celular tenemos, lo vamos a ver más adelante con el just in time y con el sistema pool y con el balanceo de líneas, pero a grandes rasgos hoy, en cuanto a distribución se refiere o tipo de distribución, podemos decir que permite obtener la producción just in time o 1 por 1. Una unidad de producto entra al proceso mientras que una se dirige a la salida. Esto es porque es una fabricación por pedido, suele ser. El just in time es justo a tiempo. Es un sistema, una filosofía japonesa. En el caso que claramente es en Medio Oriente, en Oriente se conoce como just in time o JIT, y en la parte de Occidente se lo conoce como Lean Manufacturing. Es un sistema de producción. Los stocks de piezas en proceso son mínimos, precisamente porque uno de los principios es reducir al máximo el stock. O sea, lo posible no trabajar con stock. 0 stocks es uno de los principios de Just in Time. Por lo que cualquier falla se haría visible rápidamente. Esto es obvio, si no tengo stock de piezas, por ejemplo, y fallo, claramente es lo que primero salta. Permite desarrollar áreas para operaciones específicas. Es otra de las características. En sistemas semiautomatizados, un solo operario realiza la carga y descarga de piezas. Por ejemplo, cadena de pinturas. ¿Alguien me dice la diferencia entre automatización y robotización? Si lo saben. Creo que robotización es automático sin necesidad de intervención humana. Y automatización, hay partes como la carga, descarga, requieren de la actividad humana. Bien, exactamente. La robotización se diferencia de la automatización porque en la primera, la robotización, no requiere de actividad humana, y en la segunda sí, en lo que es carga y descarga, como decía la compañera. Muy bien. Las ventajas acá que tenemos de esta distribución celular son los retrabajos, o sea, el fácil retorno de una operación a otra, disminución de cruces y distancias, trabajo en equipo, flexibilidad y balanceo de la mano de obra. Este punto 4 lo vamos a tratar en un tema aparte, precisamente, que se llama balanceo de líneas. Pero tiene sus ventajas. A ver, la distribución celular uno ve esto y dice, bueno, me conviene distribución celular. En realidad,
quien te va a marcar la distribución o el tipo de distribución es el producto. Porque si es un producto que necesitas stocks, bueno, no se adecua con una distribución celular o con un sistema pool o con un just-in-time, que van todos de la mano estos tres. Si es un producto que vos necesitas, o tenés una producción a gran escala, o lo que va a convenir más diseñar una distribución por ahí más lineal o por proceso, pero bajo un sistema push, quiere decir con stock y tratando de administrar de mejor manera posible el stock o el inventario, llamarlo de otra manera. Por ende, me lo va a marcar el producto. En el caso del día de hoy, tenemos un ejemplo antes, para que puedan ver. Este ejemplo es de una granja, un poco medio sanguinario, por así decirlo. Ahora también lo voy a subir, creo que está subido este ejemplo, si no lo subo. Está, profe, está. ¿No? Sí. Bueno, medio sanguinario, ¿no? No es para hacerlo a la hora del almuerzo ni de la cena. Pero bueno, es un ejemplo viejo que trajo Raúl en su momento y quedó. Más que nada sirve para lo que se busca acá es que vean, en primer lugar, el desorden o el gran desorden que hay en este planteo inicial de distribución que me hace el ejercicio. ¿Qué datos tengo o tengo que tener como principal acá? Es claramente la descripción del proceso. Por eso es tan larga la redacción, porque me tienen que describir el proceso primero. Y si no me lo describen, como acá, lo que me tienen que dar es un diagrama de procesos, un mapa de procesos, como tienen ustedes en su trabajo práctico. Con lo cual, a cada comparación de eso me describen el proceso que entran 2 hombres, agarran pavos con 2 palos, lazos, agarran un pavo, le cortan la cabeza, bueno, todo el proceso en sí de desplumador, etc. Y luego yo tengo que conocer un plano de trabajo, o tengo que yo realizar un plano del trabajo en base a lo que me cuentan de esta empresa, lo que me cuentan de esta granja, es decir, del proceso que me relatan. Básicamente acá lo que hacen es contar con mayor exhaustividad el proceso de los pavos. Y lo que me piden es presentar un método propuesto en cuanto a la distribución del procedimiento que me están contando acá, ¿no? Entonces, para yo proponer un método, lo que primero tengo que hacer es conocer el mapa. El mapa es este, básicamente es lo que me dice el ejercicio, sin los números. Los números son las correcciones, o mejor dicho, la secuencia del proceso, ¿no? Entonces, a mí me entregan este mapa y la descripción anterior. Y me dicen, esto ocurre acá en esta granja de pavos. Ahora, en base a lo que usted ve y escuchó o leyó, que es la descripción, la realidad acá es que se busca que se proponga un nuevo layout. Y para proponer un nuevo layout, ¿qué es lo que primero tenemos que ver? ¿Qué ven ustedes acá, en este mapa, en este plano? El desorden y el cruce que hay entre una actividad y otra, las distancias recorridas. Sí. Bien. Hay muchos cruces, evidentemente. O sea, hay un problema de distancia recorrida. ¿Qué más hay? Se repite 2 veces el proceso número 8. ¿Puede ser? Sí. ¿Puede Sí. ser? Bien, ¿qué más? Si ustedes le dan este plano y lo tienen que Hay mejorar, escalones. No podemos seguirlo lógicamente según el diagrama del proceso. O sea, no podemos hacer el recorrido porque salta de un lado para el otro. entonces, ¿qué se altera acá? El Porque orden natural. El orden. El orden. se altera el orden natural del proceso. Y para
criticar un layout, porque esto es lo que están haciendo, criticar un layout, lo que primero tenemos que ver es el principio fundamental, el orden natural del proceso. Y lo segundo que tenemos que ver son los 6 principios del layout. Conocer los 6 principios y ver cómo se están incumpliendo, no cumpliendo, cómo se están incumpliendo en este caso. Porque si yo conozco o veo el orden natural del proceso y conozco los principios del layout, voy a estar en condiciones de proponer una mejora. Porque el proceso ya lo conozco, porque me lo están contando. Acá me cuentan cómo viene la mano. Y acá me lo dan graficado. Entonces, en base al proceso, yo tengo que diseñar un nuevo layout que mejore esto. Acá seguramente hay un impacto altísimo en costo de mano de obra, porque tengo un tiempo totalmente frenado por los cruces que hay. Materias primas, acá mucho no es muy relevante que digamos, pero sí tengo costos fijos, porque estoy utilizando espacios que tranquilamente los puedo readecuar. Tengo que hacer una distribución claramente dentro y fuera de la planta, porque como ven, el rectángulo, digamos, donde está 1, 10, 8, 7, 6, 9, es dentro de la planta, y afuera tengo un sótano de la granja. Y afuera, por fuera, al lado de la planta, tengo un almacén, desde donde viene el camioncito, carga los pavos y los lleva. Puede ser que en el medio no se está utilizando espacio disponible ahí en el medio. O sea, donde está entre maquinaria y almacén hay un espacio vacío. Sí. ¿No se está utilizando todo el espacio disponible o no tiene nada que ver eso? Sí, en este caso en particular esto se puede readecuar de otra manera, que ese espacio, por ejemplo, permanezca igual. ¿Y por qué digo de otra manera? En estos o en casi todos los procesos, no en todos, en casi todos, la mejora más usual o que se suele proponer o que se suele hacer es que el layout o la distribución esté armada en forma circular o de C o de medio círculo, en donde un proceso es secuencial al otro, una actividad es secuencial al otro. Para hacer esto, yo tengo que conocer primero los pasos del proceso, ¿no? Por eso me lo dan en descripción. ¿Dónde arranco? ¿Dónde sigo? ¿Dónde continúo? ¿Dónde sigo? ¿Dónde termino? Cuando reconozco esto, yo digo, bueno, ¿es humanamente posible juntar el proceso 1 con el 2? Si el 2 depende del 1, ¿se puede hacer esto? Sí, ok, lo hago. Y voy ordenando en forma circular esto, por lo menos, al menos este plano que vemos acá. Imagínense, quitando los cruces, claramente no debe haber cruces, por ende todos esos cruces hay que cortarlos, con lo cual, si 8 tiene que ir a 9 o 9 tiene que ir a 8, debiera estar cerca, juntos, y no 8 después de 7 y después de 10, por ejemplo. Ustedes vean dónde está 10, o sea, dónde está 11, mejor dicho, que termina el proceso, y dónde está el almacén. El almacén está al otro lado, nada que ver. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Como primera medida, el congelador ponerlo donde está el almacén, por ejemplo. Y el congelador, donde ya está todo terminado, el producto terminado, viene el camión, levanta y se va. Entonces, el congelador está por fuera de la planta actualmente, yo lo puedo ubicar donde está el almacén. Por ejemplo, el sótano también puedo hacer o ubicarlo más cerca de la entrada, o directamente hasta lo podría volar tranquilamente. Y directamente arranco desde la entrada. Ya miren todo el tiempo que ahorré y los cruces, porque ya el sótano no tengo que ir, por ejemplo. Después, bueno, adentro, los cruces que hay,
las básculas, por ejemplo, puedo hacer una pared cuando arranco. Profe, perdón, Sí, ¿puede ampliar un poquito la imagen sí. abajo? Porque no se lee bien. Igual está medio... Ahí está. Gracias. medio- Sí, igual ahí se ve mucho mejor. Gracias. O sea, por ejemplo, tengo una referencia que hay pavos que son devueltos a la mesa de limpieza después de la inspección. Entonces, la inspección, claramente, la mesa de limpieza tiene que estar después de la inspección. ¿Está después de la inspección? No. ¿Cuántas mesas de limpieza tengo? Que ahí es un error que detectaron ustedes. 2. 2. Juntar. ¿Para qué voy a poner una mesa de limpieza de un lado y otra mesa de limpieza del otro? Las puedo juntar. Y ahí reduzco ya. O sea, en base a lo que es posible, a lo que me permite el proceso que sea posible, y a seguir con el orden natural del proceso, porque como ven ustedes, yo nunca dejé de limpiar los pavos. Simplemente que estoy juntando las mesas para hacerlo más rápido y tener a mano que si tengo que devolver un pavo, lo devuelvo enseguida que lo inspecciono. Entonces, el orden natural del proceso no se altera. Lo que estoy alterando o cambiando es la distribución para cumplir en el menor tiempo posible, bajo los menores costos posibles, entregar o que el pavo quede depositado en el congelador para que venga la camioneta o el camión correspondiente a llevárselos. Entonces, si bien acá la mejora no está planteada, está planteado el inicio y qué es cada cosa, digamos, la secuencia de cómo sería el proceso. Por ahí lo que les quiero proponer a ustedes es que, sin la obligatoriedad de entregar este mapa, traten en el equipo de armar un layout corregido de lo que es esto, una propuesta de layout de este problema que ven. Teniendo en cuenta estas aristas que un poco les fui comentando y que fuimos viendo, ¿no? Y la parte teórica por sobre todas las cosas. Propongan una mejora. No es necesario que me lo entreguen, por ahí sí me lo pueden consultar en cuanto si hay alguna duda o el que quiera mandármelo para que lo vea, dichoso, y se lo voy a ver y se lo voy a corregir. No va a entrar en la nota de trabajo práctico. Esto es a forma de una práctica adicional. Mejorar este layout, porque en el parcial seguramente haya algún que otro layout para mejorar. Con lo cual siempre viene bien practicar y practicar de diversos aspectos, porque en el trabajo práctico ustedes no tienen un layout como acá, sino tienen que armar uno. Acá tienen un plano y sobre ese plano tienen que mejorar. Es otro aspecto, digamos, del análisis del layout. Entonces estaría bueno que lo practiquen. Así que se los invito a los equipos que lo puedan con tiempo, no hace falta que sea esta semana, sí antes del parcial, por ahí, porque les conviene, creo, pero que puedan plantear una mejora a este desastre que vemos acá. En cuanto al trabajo práctico, vamos a compartirlo. Tenemos el planteo de una empresa o un negocio que se dedica a la fabricación de sándwiches de miga, ¿no? En el Word tenemos básicamente las consignas. De acuerdo a lo relevado en el Excel, en sí el papel de trabajo es el Excel, teniendo en cuenta que la temática es sobre una empresa de alimentos, bueno, ya sabemos sándwich de miga, posee requisitos legales y obligatorios que están en el Excel, y en el punto 1 tenemos que definir la cantidad de metros cuadrados mínimos necesarios a su entender para poder desarrollar la planta, punto 2, la cantidad de metros cuadrados óptimos para lograr un correcto diseño del layout. En el punto 3 tenemos que realizar el layout, o sea, el mapa, el plano. Y en el 4, justificar, de acuerdo a la teoría,
las decisiones tomadas en cuanto al diseño del layout del punto 3. ¿Cuál es el producto entregable? El layout. Quiere decir, en el layout ustedes deberían exponer, por un parte, el plano, claramente el layout, los metros cuadrados mínimos y óptimos, y la justificación abajo, va aparte, en base a la teoría de por qué ustedes diseñaron ese layout. ¿Qué los llevó a hacer ese tipo de layout que van a hacer? Teniendo en cuenta claramente el producto, ¿no? El producto es la elaboración, el proceso de la elaboración de sándwich de miga. Tenemos. La empresa fabrica una cantidad de 1 millón de sándwiches de miga por mes. La empresa debe poseer, o el negocio debe poseer, una sola entrada y salida. Entonces son un poco de restricciones que se ponen al ejercicio, ¿no? El personal debe ingresar. Profe, eso se entiende, una pregunta, eso se entiende una entrada y una salida, no entrada y salida juntas. Claro, una entrada y salida, exactamente. Y con respecto al otro punto, el personal debe ingresar al área de trabajo directamente. Hay una reglamentación que establece que cuando son productos alimenticios no pueden ingresar directamente de la calle, sino tienen que pasar por vestuario, lavado de manos y acondicionamiento de cabeza. Claro, y todo eso. acá precisamente sobre eso, el personal debe ingresar al área de trabajo directamente. A lo que vamos es, por ahí aclárenlo, si no está claro, no debe ingresar donde entra la gente. O sea, dentro por otro lado. Bien. Por Sí, otro lado. sí, sí, ahora sí. A eso. Está bien, está bien. No puede haber, flujos cruzados, claramente. Si no ocurriría lo mismo que el ejemplo de la granja. Los sectores de producción deben estar aislados de los demás sectores. Esto un poco teniendo en cuenta en la secuencia que vimos, el punto 5 de lo auxiliar y del armado especial para separar ciertos sectores de otros. Bueno, acá se establece el sector de producción debe estar aislado de los demás sectores. Tenemos acá... Una consulta. Para hacer el layout tenemos que también sectorizar por colores, o sea, el área de producción tiene un color generalmente y los pasillos de comunicación del personal tienen otro color y sería ideal las áreas de lo puedan diferenciar. Sí, sería ideal que lo puedan diferenciar. A ver, yo les voy a comentar algo. Como el producto entregable es el layout, esto es en cuanto a la evaluación en sí, el trabajo práctico. Uno cuando ve un layout, un plano, ustedes ven, por ejemplo, el de la granja. Con el plano de la granja y la descripción del proceso, uno entiende cómo va el proceso, dónde arranca y dónde termina. O sea, cuando uno ve el plano de un layout es una foto desde arriba. Ustedes lo que me van a mostrar es una foto desde arriba de la distribución de su negocio. Bueno, para que esté correcto, aparte de cumplir con los principios, uno tiene que entender dónde arranca y dónde termina. Dónde arranca, por dónde sigue, qué viene después y dónde termina. O sea, el proceso. El proceso uno lo tiene que ver en la foto. Y no digo que me dibuje un diagrama de proceso dentro del layout, que a veces se suele hacer. Pero si no, es que con el ordenamiento que hagan en base a las máquinas asociadas a los procesos y a los espacios que ven en pantalla, con ese ordenamiento uno entienda dónde arranca la historia y dónde termina. Y cómo adecuaron eso en base a las restricciones que se plantearon al principio. Ahora bien, ¿hace falta que me pongan los metros cuadrados de cada espacio? El que lo quiera hacer, bienvenido sea, es más completo y, como siempre digo, enriquece el trabajo. Pero no hace falta por ahí que sea a escala o a medida. Claramente ustedes lo van a hacer en un Excel. Hay programas especiales para hacer layout, pero ustedes lo van a hacer en un Excel o en un Word, no sé. Pero sí, a grandes rasgos estaría bueno que indiquen las medidas óptimas, pero no en sí cada medida de cada espacio o algunas pueden indicar
el que quiere indicar todas tiene que armar un layout de tal manera de cumplimentar con esa medida. Claramente es medio imposible acá, porque esto es medio datos teóricos, pero puede readecuar. A ver, lo que siempre se va a seguir es en base al espacio. Por ejemplo, si el área de elaboración es el área más grande que el área de recepción, y si en el dibujo, en el plano, el área de recepción me lo ponen así, y el de elaboración es así, y no sigue una lógica. O sea, eso sí se ve. Entonces, a ver, no hace falta que me pongan la medida exacta del espacio del área de elaboración, pero sí que se siga con un criterio de razonabilidad, de decir, si el área de elaboración es la más importante, tiene que ser el área más grande en el plano. Y tiene que estar ubicada en el epicentro o donde el proceso lo necesite para luego, en base al área de elaboración, decantar al resto, ¿no? Entonces, ese criterio o esa justificación sí tiene que ahondar en todo el layout. Entonces, como espacios tenemos el área de elaboración, cuyos procesos implican la cocina, armado, cortado de pan, cortado de fiambre, cortado automático. ¿Tenemos máquinas? Tenemos máquinas. Multiprocesadoras, cocinas industriales, cortadoras, mesas en armado, canastos de producto terminado, canastos de materias primas. Máquinas. Consulta. Sí. Perdón, cuando dice cantidad, 6, largo 1 por 1. ¿Es el total de las 6 o cada máquina te ocupa todo eso? No, ahí vamos con las medidas. Ahí vamos con las medidas, vamos a dedicar un capítulo aparte ahí. Entonces, en cada área tenemos si tenemos máquinas o si no tenemos máquinas. Máquinas sí, máquinas no. Y así con cada área de trabajo, sea cámara de frío, que claramente tenemos las heladeras comerciales, área de pesaje, tenemos las mesadas con las balanzas, y donde no tenemos nada es porque no hay máquinas, claramente. Pero estos son depósitos, ¿no? Ahora bien, con las cantidades, que es la columna D, lo que sigue, me está indicando la cantidad de máquinas que hay. Con lo cual tengo 6 multiprocesadoras, 2 cocinas industriales, 3 cortadoras, 14 mesas, 28 canastos, y así sucesivamente. Y ustedes ven que sigue una correlación, que donde no hay máquinas no hay cantidades. Y el largo y el ancho, como ven ahí, es lo que a mí me abarca cada máquina. Por eso en cada una de ellas tienen el largo y el ancho que ocupan. Luego tenemos la cantidad de personal, ¿no?, que existe en cada área. Por eso el proceso no es completamente automatizado, claramente, porque hay personas que trabajan en todas las áreas, en un total de 58 personas, miren ustedes. Entonces, ¿tenemos personas en todas las áreas? Sí. ¿Tenemos máquinas en todas las áreas? No. Donde tenemos máquinas, tenemos la cantidad de máquinas, el largo y el ancho del espacio cúbico, la superficie, mejor dicho, que ocupa. Y ahora bien. Consulta. Sí. La medida esta de, por ejemplo, la multiprocesadora de 1 por 1. Perdón, se corta ahora en menos de un minuto. Volvemos mejor y me hace la consulta sin cortes. Dale. Dale. Volvemos en el Zoom y estamos,